Muy buenas chicos, soy Silver Axerereta y sean bienvenidos a Yume Mirodanchi, la verdadera historia detrás del anime. Video que relatará los sucesos del volumen 1 de su novela ligera. Si se preguntan el por qué comienzo relatando esta historia desde el inicio, la razón se debe a la adaptación animada creada por Estudio Gokumi, la cual ha realizado demasiados cambios en la historia principal. Dichos cambios han hecho imposible que pueda seguir la historia desde el final del anime, por tanto me vi obligado a regresar a los orígenes de la novela. En este resumen se hablará tanto de sucesos ocurridos en el anime como de sucesos que nunca se llegaron a adaptar. Por lo que con eso dicho y sin más dilaciones, comencemos con el video. La historia de esta novela comienza con un simpático chico llamado Saiyo Wataru, quien se encontraba persiguiendo a su compañera Natsukawa Aika de camino a la escuela. Por supuesto, Aika le decía que se detuviera, pero nada de esto parecía detener al muchacho, pues Wataru ha intentado ligar con ella desde la secundaria, siendo rechazado múltiples veces en ese tiempo. Cuando Aika y Wataru se gradúan de secundaria, Aika decide ir a una preparatoria aplicada, y Wataru, en un intento de seguirla, estudia diligentemente para poder entrar a esa preparatoria. No, esto ya es demasiado. Eso nos lleva a la actualidad, donde Wataru, nuestro simpático amigo, está nuevamente intentando conquistar a la pelirroja. En el camino a la escuela, Wataru le pide a Aika salir con él. Sin embargo, Aika, como en muchas otras ocasiones, lo rechaza en el acto. Este rechazo de Aika no representa ningún problema para Wataru, o al menos así debió ser. Sin embargo, mientras ambos caminaban hacia la escuela, Wataru recibe un balonazo en la cabeza que lo deja aturdido. Aika, preocupada por Wataru, le pregunta si se encuentra bien, a lo que Wataru responde que sí, con una cara algo pasmosa. Es así que Aika retoma nuevamente su actitud anterior, comentándole que eso le pasa por perseguirla a cada momento. Finalmente, Aika le dice que deje de seguirla y se retira del lugar. Wataru en ese momento dice que sí, disculpándose con Aika cuando ella ya no se encontraba en el lugar. En ese momento, Saiyo Wataru había entendido algo que nunca terminó de entender antes, y es el hecho de que Natsukawa Aika no tenía ninguna intención de salir con él. Imposible. Esta revelación era algo obvio, pero no se había dado cuenta hasta este momento. De esta forma, el balonazo en su cabeza destruye su optimismo e ilusiones infundadas, y recibe finalmente un golpe de realidad. Todo se derrumbó dentro de mí. Después de que Wataru recibe su golpe de realidad, el chico veía el panorama desde un punto de vista mucho más pesimista y apagado. Aún así, tenía que apresurarse para ir a su clase, pues estaba llegando tarde. Cuando llega a su sala, la profesora lo reprende por llegar tarde, y mientras su clase se burlaba de él, Wataru se sienta en su puesto, justo al lado de Aika. En ese momento Wataru mira a la chica, pero ella desvía rápidamente la mirada de Wataru. Esto hace que Wataru, en vez de molestar a Aika como siempre, decida quedarse callado al sentir su mal humor. Cuando termina la clase, Aika se acerca a Wataru, preguntándole si se encontraba mal, un evento que para Wataru era extraño, ya que Aika rara vez se acercaba a su lado. Wataru le dice que estaba bien, sin embargo Aika no le cree, y empieza a inspeccionar su cuerpo por algún motivo. Cuando ve que Wataru está bien, Aika vuelve a su actitud de siempre, comentando que fue una tonta por preocuparse por él. En el siguiente periodo, Wataru estaba en clases de literatura clásica, y cuando por fin termina dicha sección, decide ir rápidamente al baño de la escuela. En el camino se termina cruzando con Aika, la cual al verlo le dice tajantemente que deje de seguirla. Sin embargo, Wataru dice que no la estaba siguiendo, sino que simplemente quería ir al baño. Dicha respuesta deja sorprendida a Aika, que sonrojada le dice que debió decírselo antes para después retirarse del lugar. En ese momento, Yamasaki, un compañero cercano a Wataru, le pregunta si pasó algo entre Aika y él, a lo que Wataru le responde que está pasando lo mismo de siempre. Pero Yamasaki responde que eso no es así, ya que cuando él es reprendido por Aika, Wataru aún así la continúa siguiendo. Ante el comentario de Yamasaki, Wataru reflexiona sobre lo que está sintiendo en este momento.
Pues si bien es cierto que todavía estaba enamorado de Aika, por alguna razón esa pasión que lo llevaba a perseguirla había desaparecido. Eso es parte de crecer, Timmy. Después de regresar del baño, Wataru se encuentra con Aika en la sala, y justo cuando estaba a punto de invitarla a comer juntos como lo hace siempre, Wataru duda en invitarla. Por otro lado, Aika, que había cruzado su mirada con la de Wataru, le pregunta si acaso tiene algo que decirle, pero Wataru, en vez de responderle, se retira del lugar. Todo esto mientras su cabeza daba vueltas, por alguna razón. Aika intenta decirle algo en el camino, pero Wataru ya se había ido con el bento en su mano. Finalmente, Wataru decide comer su almuerzo en una banca, el cual estaba muy cerca del patio escolar. Esto ya no es divertido, es triste. En el quinto periodo, Aika por alguna razón se acerca a Wataru de nuevo, y mientras lo examina, Wataru le pregunta si acaso está preocupada por él. Aika, exaltada, le responde que por supuesto que no, lo que hace que Wataru responda de manera apagada ante la negativa de Aika. A ver, le perdona al muchacho, su único crimen fue amarte. Cuando las clases terminan, Wataru habla un poco con Yamasaki, pero posteriormente Wataru mira hacia Aika, la cual estaba sentada a la derecha de su asiento. En ese momento, Wataru decide invitar a Aika a irse juntos de la escuela, como siempre lo había hecho. Pero Aika le pregunta por qué tiene que irse junto con él, por lo que al escuchar esa negativa por parte de Aika, Wataru elige despedirse de ella. Esto deja totalmente sorprendida a la chica pelirroja. ¡Ya basta, Freezer! Posteriormente, Wataru se va al baño de la escuela, y en ese momento Wataru tiene una epifanía mientras se mira en el espejo. Al observarse a sí mismo, Wataru concluye que él siempre fue un chico común y corriente, de atractivo promedio y sin talentos para destacar. Por tanto, el hecho de que se haya teñido el cabello para ser más cool en frente de Aika le pareció algo sumamente penoso al mirarse en retrospectiva. Dicho esto, Wataru entendió finalmente por qué su estado de ánimo estuvo tan bajo el día de hoy. Y esto se debe a que, a pesar de seguir enamorado de Aika, él, como individuo, había perdido todo rastro de confianza en sí mismo, hasta el punto de que se consideró a sí mismo como un simple e insignificante fan de Natsukawa Aika. Pobre cosita fea. Al llegar a su casa, Wataru empieza a pensar en algunas trivialidades sobre un manga que leía en secundaria. Pero después, alguien toca el timbre de su casa. Cuando Wataru se dirige a ver quién era, termina viendo a la persona más sorpresiva en la entrada. Dicha persona era ni más ni menos que Natsukawa Aika, que había llegado recién bañada y con un vestido de una pieza a la casa de Wataru. El chico, confundido, le pregunta por qué había venido, a lo que Aika responde que vino para hablar con él, y para esto le pidió la dirección de su casa a un compañero de clase. Ante esto, Wataru la invita a pasar, diciéndole que en este momento se encontraba solo. Dicho comentario hace que Aika se ponga algo nerviosa. Sin embargo, la chica opta por pasar de todas formas. Luego de pasar, Aika y Wataru se dirigen al comedor, y mientras Aika recibe una manta y una sopa de cebolla por parte de Wataru, Aika le pregunta a Wataru si acaso ha pasado algo el día de hoy. Wataru no entiende a qué se refiere con eso, y le pregunta si acaso él actuó extraño durante el día. En respuesta, Aika le dice que es al contrario, hoy estuvo mucho más normal y calmado de lo usual. Por tanto, Aika le pregunta si acaso está tramando algo, a lo cual Wataru, luego de escucharla decir eso, decide intentar por última vez lo que tantas veces intentó en el pasado, y con seriedad en sus ojos le dice a Aika que le gusta, y le pide que salga con él. Pero como es de esperar, Aika nuevamente rechaza a Wataru, algo que por supuesto el prota ya lo veía venir. Sin embargo, en vez de deprimirse, el prota le pregunta a Aika desde cuándo se dirigen entre ellos por el nombre de pila. Aika, confundida, le responde que lo llevan haciendo desde que entraron a preparatoria, pero posteriormente agrega que no debería llamarla por su nombre, porque genera malos entendidos ante las demás personas. En respuesta, y basado en su nueva línea de pensamiento adquirida después del golpe, Wataru le pide perdón a Natsukawa por dirigirse a ella de esa manera. Al escuchar esto, Aika queda petrificada, pues Wataru se dirige a Natsukawa por su apellido en su disculpa hacia ella.
Finalmente, Wataru le explica a Natsukawa que tiene la razón en lo que ha estado diciendo, pues el hecho de que él siga persiguiéndola a pesar de ser rechazado tantas veces por ella es una locura. Aika, por otro lado, no estaba dando crédito a lo que veía, pues Wataru estaba hablando con sentido común por primera vez. Antes de que fuera capaz de procesar lo que acababa de escuchar, la hermana y la madre de Wataru llegan de las compras y quedan muy sorprendidas al ver que Wataru trajo a una chica. La madre de Wataru pregunta si acaso ella era una amiga de Wataru, pero la hermana, que mira de reojo a Natsukawa, le pregunta si acaso era su novia. Ante esta pregunta, la madre responde que por supuesto que no, diciendo que esta chica era demasiado hermosa para estar al alcance de su hijo. En respuesta, la hermana termina dándole la razón a su madre entre risas, diciendo que en efecto, una chica así sería un desperdicio para Wataru. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Por otro lado, Wataru, al escuchar los comentarios bromistas de su familia, no queda para nada afectado, ya que estaba acostumbrado a recibir este trato. Sin embargo, terminó aprovechando los comentarios de su hermana y de su madre, para dejarle en claro a Natsukawa que esto no lo había notado hasta ahora, pero lo cierto es que al ser odiado y rechazado, lo lógico habría sido alejarse de ella. Y ahora que entiende que es una molestia para Natsukawa, Wataru le promete que estará más calmado desde ahora en adelante, y no volverá a molestarla como antes. Una vez dicho esto, Wataru le pide de manera formal que se lleven bien desde ahora en adelante. Dicho bombardeo de comentarios lógicos de Wataru no hacían más que dejar más confundida a Natsukawa, hasta que finalmente Wataru, entendiendo que no podría salir con alguien al nivel de Natsukawa, decide preguntarle si acaso ella tiene alguna amiga que esté más o menos a su nivel, que le pueda presentar. Esta pregunta fue la gota que rebalsó el vaso, pues Natsukawa, enojada, le dice a Wataru que es de lo peor, y aunque Wataru intenta alcanzarla, Natsukawa se va a la calle visiblemente enojada. Una semana después de ese momento, Wataru seguía manteniendo su distancia de Natsukawa, con la consigna de no molestar nunca más a su querida diosa. Aún así, sus compañeros estaban dudosos por su actitud, y le preguntaron a Wataru qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, Wataru decidió responder con indiferencia ante su nuevo comportamiento. Posteriormente, y sin previo aviso, una chica se acerca a Wataru de la nada, presentándose con el nombre de Aizawa Rena. Wataru, ante esto, estaba un poco dudoso por el repentino acercamiento de esta chica. Sin embargo, al hablar con ella sobre un manga llamado Simcat, Aizawa pudo relacionarse fácilmente con Wataru, por lo que conversaron un buen rato, antes de que Aizawa se retirara de la sala. En ese momento, Wataru, por reflejo, mira a Natsukawa a su lado, la cual, con molestia en su cara, desvía rápidamente la mirada de él. En el siguiente receso, Aizawa regresa e invita a Wataru a comer juntos. Debido a esto, Wataru y Aizawa llaman la atención de la clase, especialmente de los chicos del aula, los cuales se veían con muchos celos ante esta situación. Por tal razón, Wataru le pide a Aizawa almorzar en otro sitio, y luego de que Aizawa recomendara un lugar, ambos se terminan retirando de la sala. Luego de salir de la sala, Aizawa lleva a Wataru a un lugar privado y bien ubicado para comer, despertando en Wataru ligeras sospechas. Mientras Wataru conversaba con Aizawa, Wataru se plantea la idea de investigar a esta chica, pues en su cabeza, ahora mucho más realista que antes, le parece bastante extraño que una chica linda como ella haya hecho contacto con él, sin tener motivos ocultos. Sin embargo, en breve todo ese pensamiento se va a la basura, cuando Aizawa le pide a Wataru almorzar con ella el día de mañana. Al escuchar esto, Wataru piensa que debería dejar las cosas así y aprovechar el hecho de que estará comiendo con una linda chica. De esta forma, almorzar con Aizawa terminó siendo una constante en los días de Wataru. Sin embargo, la consecuencia de esto es que tanto sus compañeros como sus compañeras empezaban a ver a Wataru como un infiel. Esta dinámica continuó por unos cuantos días más, hasta que un día Natsukawa se acerca a Wataru, preguntándole si estaba almorzando con Aizawa últimamente. Wataru le responde que no come con ella todos los días, pero reconoce que ha estado almorzando con ella en el último tiempo.
Al escuchar esto, Natsukawa se muestra deprimida. Sin embargo, Wataru, ajeno a esto, piensa que tal vez Natsukawa sepa la razón por la que Aizawa se acerca a él de forma tan repentina. Pues según él, las chicas tienen una red de información mucho mejor que la que tienen los hombres. Por este motivo, Wataru le dice a Natsukawa que quiere saber más cosas sobre Aizawa. No cabe duda que es un estúpido. Al escuchar esto, Natsukawa se molesta y le responde que no le dirá absolutamente nada sobre ella. Por último, le dice que deje de perseguir a otras chicas, mientras se retira del lugar. Posteriormente, una chica aparece saludando a Wataru y le dice que le está yendo bastante bien, con evidente sarcasmo. Esta chica es Achida Kei, una amiga de Natsukawa que había venido al ver la discusión. Vieja sabrosa. Wataru le pregunta qué es lo que ella quiere, a lo que Achida responde que simplemente vino a saludar al enemigo de las mujeres. Posteriormente, Achida le pregunta a Wataru si acaso es verdad que dejó de estar enamorado de Natsukawa, a lo que Wataru responde que no. De todas formas, Achida estaba dudosa de la seriedad de Wataru y muestra su desacuerdo con que se relacione con Aizawa. Wataru, curioso por la opinión de Achida, le pregunta sobre lo que sabe de Aizawa, a lo que Achida le explica que hace no mucho, Aizawa tenía un novio, con el cual lleva saliendo desde primero de secundaria. Dicho comentario hace que Wataru reflexione sobre las intenciones de Aizawa. Sin embargo, de momento no tenía del todo claro los objetivos de la chica. Gracias a la conversación que tuvo con Achida, Wataru pudo recopilar bastante información, tanto de Aizawa como de su exnovio de segundo año. Este supuesto exnovio se llamaba Arimura Kansaki y es el senpai de Wataru en la escuela preparatoria. Con el fin de recopilar aún más información, Wataru decide espiar a la sala de segundo año, con el fin de escuchar alguna cosa relevante de Arimura senpai. Cuando llega a la sala de segundo, Wataru, con un disfraz de lentes, se acerca sigilosamente al senpai y a su grupo de amigos. Ellos estaban hablando de romance, por lo que Wataru empieza a jugar con su celular mientras escuchaba el cotilleo. Por lo visto, en la conversación se hizo mención a unas cuantas chicas de la escuela, incluida la hermana mayor del propio Wataru. Esto deja consternado al prota, pues piensa que el senpai que está interesado en su hermana mayor debe ser un auténtico masoquista. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Fuera de eso, lo verdaderamente importante para Wataru era escuchar la opinión de Arimura, pues según la suposición que Wataru estaba barajando, Arimura probablemente estaba interesado en una chica, y debido a esto su relación con Aizawa se terminó rompiendo. Dichas teorías de Wataru se derrumban en el acto, pues cuando uno de los senpais le pregunta a Arimura si estaba interesado en alguien luego de ser rechazado por su novia, Arimura responde que está interesado en alguien, siendo esta chica Natsukawa de primer año. Dicha conversación dejó sorprendido a Wataru, primero porque acaba de escuchar que fue Aizawa la que rompió con el senpai, y lo más importante, Arimura estaba interesado en su diosa divina. Al otro día, Wataru se preguntaba si fue culpa suya que Aizawa haya terminado con Arimura. Sin embargo, descarta rápidamente la idea, pues según Wataru, él carece completamente del atractivo suficiente para quitarle la novia a otro chico. Mientras divagaba sobre estas cosas, Achida empieza a bromear con Wataru, y cuando ambos estaban con sus bromas usuales, Natsukawa interviene rápidamente para terminar con la discordia. Posteriormente, Achida le pregunta a Wataru si acaso estaba pensando en Aizawa, a lo que Wataru responde que sí. Posteriormente intenta preguntarle a las dos chicas sobre la relación entre Aizawa y Arimura, pero justo en ese momento aparece Aizawa y saluda a Wataru abrazándolo por detrás. En ese momento Wataru pudo sentir los pechos de Aizawa, pero aún así le pregunta por qué vino a su clase de la nada. ¡Qué rico! Aizawa le responde que simplemente vino a verlo, porque tenía ganas. Mientras tanto, Achida, viendo la situación, decide interrumpir la conversación y le pregunta directamente a Aizawa sobre qué pasaba con su novio de segundo. Dicha pregunta deja sorprendida a Aizawa, quien le pregunta a Achida por qué quiere saber sobre eso. Achida le responde que no debería haber problemas con preguntar, pues se supone que ahora ella le gustaba a Wataru. La tensión en el aire aumentó debido a esta pregunta, por lo que Aizawa responde de manera duditativa que terminó con su novio por no ser lo suficientemente bueno. Al escuchar esto, Achida comenta que si ese es el caso, el senpai debió ser de lo peor, y agrega que ahora que está con Wataru, su situación debería mejorar. Finalmente, Achida le recomienda ser feliz con Wataru, y le dice que se olvide del senpai, enemigo de las mujeres. Achida claramente dijo esto para hacer enojar a Aizawa, por lo que Natsukawa intenta
intenta detenerla de decir algo más. Pero en ese momento, Aizawa, con un rostro serio, le pide a Hachida que deje de hablar mal sobre su exnovio. Y luego de decir esto, Aizawa se retira del lugar, sin abrir de nuevo la boca. ¿Qué? En ese momento, Hachida le pregunta a Wataru si no la va a perseguir. Sin embargo, Wataru responde que no, porque le da miedo. Aún así, gracias a la discusión que Hachida y Aizawa tuvieron hace poco, Wataru pudo concluir que por lo menos Aizawa no parece odiar a su exnovio. En la hora del almuerzo, Wataru fue a comer a ese lugar donde hablaba con Aizawa, y justamente por eso se termina encontrando con ella. Mientras comían su almuerzo, Wataru detecta que Aizawa no tenía la misma energía de siempre. Por otro lado, Aizawa le dice a Wataru en tono serio que nunca debe mencionar a Natsukawa cuando esté con ella. Ante esto, Wataru responde que le enseñaron a no hablar de otras chicas cuando está con una. Cierto. Este comentario hizo que Aizawa se riera ligeramente por la broma. Aún así, Aizawa comenta que ella ya sabe que le gusta Natsukawa, pues todo el mundo los veía juntos. Para devolverle la pelota, Wataru comenta que también debe haber mucha gente que sabe de su relación con Arimura. Y en ese momento, Wataru comienza a comprender un poco lo que estaba sucediendo. En primer lugar, Aizawa y Arimura eran pareja. Sin embargo, Arimura probablemente mostró algún tipo de interés por Natsukawa Aika, lo que provocó una pelea que terminó con ambos separados. Posteriormente, el plan de Aizawa era acercarse a Wataru, probablemente para molestar a Natsukawa, quizás porque entendió que él y Natsukawa eran pareja, lo cual era completamente incorrecto. Al entender la esencia del asunto, Aizawa se resigna a que fracasó en su venganza. Wataru, por otro lado, no quería que Aizawa viera con rencor a Natsukawa, ya que para empezar, Natsukawa no merecía recibir ese odio. Por tanto, Wataru le contó la historia de cómo fue rechazado en secundaria por una chica, para luego ser mandado a volar por el novio de esa chica. Debido a esto, se termina cayendo en los pechos de Natsukawa, y desde ese momento se enamora de ella. ¿Qué? Aizawa se sorprende mucho al escuchar la historia, pero Wataru comenta que lo que dijo fue solo una broma. Al final, termina reformulando la historia, diciéndole que cuando cayó cerca de Natsukawa, ella lo miró siendo atacado por el novio de la chica. Por tal motivo, Natsukawa se dispone a defenderlo de las agresiones del novio de la chica. Esta corrección también resultó ser un invento de Wataru, pues buscaba hacer que Aizawa viera a Natsukawa de manera positiva. Ese miserable es un genio. Posteriormente, Wataru le explica que, además de ser una chica linda, Natsukawa es realmente una gran persona. Finalmente, Wataru le dice que es debido a esas cualidades de Natsukawa por las que se volvió un fan de Natsukawa. ¿Qué? Cuando escucha esto, Aizawa queda confundida, pues pensaba que Wataru estaba saliendo con Natsukawa. Sin embargo, Wataru le aclara que no, y que todo el mundo lo sabe menos ella misma. Finalmente, Wataru le explica que, como Natsukawa es alguien tan genial, está muy seguro de que la seguirá apoyando, incluso cuando él tenga su propia novia. Usted no aprende, ¿verdad? Aizawa queda confundida ante esta afirmación, pero lo que quería conseguir Wataru al decirle esto era hacer entender a Aizawa que los hombres son así de vez en cuando, y pone como ejemplo a los chicos con novia que apoyan a las idols para respaldar su argumento. Ese miserable es un genio. Básicamente, Wataru le explica que no debe tomar tan a pecho que su novio esté interesado en otra chica, pues al fin y al cabo ese interés es algo superficial, comparable a lo que un chico puede sentir hacia una idol. Al escuchar esto, Aizawa entiende lo que quiere decir Wataru, y luego de que la campana de la escuela sonara, le pide disculpas a Wataru por quitarle su tiempo de almuerzo. Finalmente, ambos quedan en buenos términos, y Aizawa no volvió a mostrar esa personalidad inventada para atraer a Wataru. Con el incidente de Aizawa terminado, llegó el momento de hablar de Natsukawa y su punto de vista desde que Wataru cambia su actitud con ella. En primer lugar, a Natsukawa le pareció extraña la actitud de Wataru, pues por lo general siempre andaba con ella, siguiéndola a todos lados mientras hablaba sobre cualquier tontería. Sin embargo, luego de la conversación que tuvo con él en su casa, esto había terminado. Ese día Natsukawa sintió algo de culpa por el trato que le dio a Wataru en el día, y eso la llevó a visitar su casa para hablar con él. Allí Wataru se confiesa de nuevo, pero al pensar que esta confesión era igual que las demás, Natsukawa nuevamente lo rechaza ese día. Desde aquel momento, Natsukawa sintió el cambio de actitud, lo que la dejó francamente desconcertada. Inicialmente Natsukawa estaba feliz, pues Wataru había dejado de molestarla. Sin embargo, Natsukawa empezó a sentir cierta inconformidad al pasar los días.
En primer lugar, comenzó a sentir periodos de silencio mucho más largos por la ausencia de Wataru, y cuando almorzaba en los recesos, sentía que los descansos estaban siendo mucho más largos de lo habitual. Posteriormente, Aizawa hace su gran aparición, y al ver que Wataru comienza a interactuar con ella, esto comenzó a molestar a Natsukawa. Hachida, su mejor amiga, detecta inmediatamente su molestia y le pregunta a Natsukawa si estaba celosa. Natsukawa, por supuesto, niega esto, aunque Hachida comenta que las cosas están mucho más silenciosas sin Wataru cerca. Al escuchar esto, Natsukawa comenta que de hecho está feliz de que Wataru haya dejado de rondar a su alrededor, pues debido a que Wataru siempre hacía esto en el pasado, toda la clase piensa en ellos como una pareja cómica, lo cual no es para nada así. Hachida en cambio le resta importancia a su comentario y le dice a Natsukawa que debería ser más honesta consigo misma. De todas formas, Hachida habla sobre Aizawa y le revela a Natsukawa que hace no mucho esta chica solía pasear de la mano con su novio, por lo que sus acciones recientes parecen bastante extrañas. Hachida piensa que Aizawa debe estar planeando algo al juntarse con Wataru, por lo que Natsukawa al escuchar esto empieza a preocuparse por la situación, aunque como es de esperar intenta engañarse a sí misma, diciéndose que no está preocupada específicamente por Wataru, sino que no soporta las acciones malas de la gente. En ese momento Wataru regresa de comer afuera, y Hachida se despide de Natsukawa para regresar a su asiento. Sin más alternativa, Natsukawa llama a Wataru, acto que la hizo sentir extraña, pues por lo general es Wataru el que siempre la llama. Hoy es el día opuesto. A pesar de la vergüenza que la invadía, Natsukawa decide hablar con él, pues Wataru podría enfrentar problemas al involucrarse con Aizawa. De esta forma, Natsukawa le pregunta a Wataru si ha estado comiendo con Aizawa últimamente. Ante esta pregunta, Wataru responde que sí, lo cual deja sorprendida a Natsukawa, y más que sorprendida la deja molesta, pues no esperaba que Wataru lo admitiera tan fácilmente. Mientras Natsukawa pensaba este tipo de cosas, Wataru empezó a tomarse la barbilla para pensar. Natsukawa, por otro lado, estaba sorprendida, porque era la primera vez que lo veía hacer ese gesto. ¿Por qué me excita tanto? Posteriormente, Wataru le pregunta a Natsukawa si sabía cosas sobre Aizawa, a lo que Natsukawa responde que sí, recordando lo que le dijo Hachida. Esto hace que Wataru le diga que quiere saber más cosas sobre Aizawa, y le pide a Natsukawa información sobre ella. Esto no le gustó para nada a Natsukawa, la cual enojada le dice que no le dirá absolutamente nada, y además le dice que deje de tontear con otras chicas. La razón por la que Natsukawa estaba molesta se debía a que ella estaba preocupada por él. Sin embargo, mientras ella estaba preocupada, Wataru estaba teniendo interés por una chica que apenas conoce. Esto le terminó cayendo como la reverenda verga, y por tal razón se fue enojada del salón de clase. Si bien Natsukawa estaba molesta por ver a Wataru comiendo con Aizawa, esto solo duró unos pocos días, pues la frecuencia con la que Wataru comía con ella había estado disminuyendo. El problema era que Natsukawa se encontraba mirándolo todo el tiempo, y esto desconcertaba a la propia Natsukawa, pues se preguntaba por qué siempre estaba mirándolo a él. Cuando Wataru regresa de comprar su almuerzo, se sienta y se pone a pensar de nuevo, por lo que Hachida le pregunta a Wataru por qué estaba tan pensativo. Allí Wataru le responde que solo estaba pensando en sus propias especificaciones, respuesta que hace que Hachida lo menosprecie en broma. Como ambos empezaron con su típica pelea, otra vez Natsukawa intenta mediar entre ellos, a lo que Hachida comenta que de seguro Wataru estaba pensando otra vez en Aizawa. En ese momento Wataru quiere hacerle una pregunta a las dos chicas, pero justo en ese momento aparece Aizawa, quien de la nada abraza a Wataru por la espalda para sorpresa de todos. Esto, por supuesto, no le gustó para nada a Natsukawa, quien se molesta al ver a Wataru sonriendo al sentir el abrazo. ¡Qué rico! En ese momento Aizawa invita a Wataru a comer con ella, y Natsukawa, al ver la expresión duditativa de Wataru en su cara, estaba a punto de intervenir en la conversación. Sin embargo, es Hachida la que termina adelantándose, y tal como se habló hace unos minutos atrás, Hachida y Aizawa tuvieron un cruce, que termina con Aizawa retirándose del lugar. Luego de que la trifulca terminara, Natsukawa no entiende para nada lo que estaba pasando. Y no solo eso, sino que tenía dudas sobre Wataru, pues Natsukawa quería saber qué era lo que realmente sentía Wataru por Aizawa. Volviendo al punto de vista de Wataru,
este pudo solucionar muy bien el problema con Aizawa, por lo que su vida solitaria, según él, había regresado sin mayores cambios. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Mientras iba regresando de comprar su comida en el kiosco, vio que Aizawa estaba en su sala, dándole bollos de crema a Natsukawa como disculpa por molestarla. Natsukawa, al ver esto, estaba bastante confundida, pero acepta el presente de Aizawa, ya que Ashida la fuerza. Cuando Wataru se sienta en su puesto, Ashida inmediatamente le pregunta a Wataru si acaso hizo algo, a lo que Wataru responde que simplemente habló con ella sobre la propia Natsukawa. Esto sorprende a Ashida, pues al parecer Wataru no puede dejar de hablar de Natsukawa, ni siquiera cuando está hablando con otra chica. Usted no aprende, ¿verdad? De todas formas, Ashida le informa a Wataru que Aizawa pudo reconciliarse con su novio, a lo que Wataru responde que se alegra por esta noticia. Ante esto, Ashida comenta en broma que siente lástima por Wataru, pues lo terminaron botando a la pobre criatura. Pobre cosita fea. Sin embargo, Wataru responde que realmente no le importa, pues tiene grandes momentos con ella. Dicho comentario hace que Ashida le diga que es de lo peor, pues Aizawa era una chica que tenía novio. Dejando de lado el malentendido, Wataru le explica que simplemente es feliz con el hecho de que la segunda chica más linda haya conversado con él durante un tiempo, argumentando que eso es más que suficiente para alguien como él. Esta forma de pensar distorsionada fue desaprobada tanto por Ashida como Natsukawa, que mira con mucha seriedad al propio Wataru. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Con el ambiente tenso que se había formado, Wataru no entendía qué fue lo que dijo mal, pues según él, para alguien impopular de estadísticas mediocres como él, que le hable a una linda chica es bastante recompensa. Esto ya no es divertido, es triste. Ante esto, Natsukawa le responde que no entiende esta forma de pensar, lo que lleva a Wataru a decirle que por supuesto que Natsukawa no lo entendería. En ese momento ocurre algo extraño, pues Ashida se da cuenta que Wataru acaba de llamar Natsukawa a la propia Aika. Este tema golpea duro a Natsukawa, quien molesta e interrumpe a Ashida, diciendo que de hecho esto está bastante bien, pues así los demás no tendrán una idea equivocada sobre ambos. Ante esta afirmación ofuscada de Natsukawa, ni siquiera Ashida fue capaz de replicarle algo. En ese momento aparece Yamasaki y le pregunta a Wataru si está peleando otra vez con su amada Natsukawa. Ante esto, Wataru decide responder su broma con otra broma, diciendo que estaba en medio de su divorcio con Natsukawa y que dejara de fastidiar. Dicha respuesta hace que Yamasaki se descojone de la risa, mientras que Natsukawa reacciona avergonzada ante la broma de Wataru. En ese momento, Wataru reafirma en su mente que es irrelevante si él todavía tiene sentimientos unilaterales por Natsukawa. Lo realmente importante es que ella esté bien. Y si alejándose de Natsukawa, Wataru logra este objetivo, entonces está más que dispuesto a mantenerse al margen de su vida. ¡Es un santo! Al otro día, la profesora de la clase se dispone a redistribuir los asientos, por lo que cada estudiante debe sacar un papel de la caja. Ante esto, Wataru esperaba poder estar al lado de Natsukawa otra vez. Sin embargo, su ubicación terminó estando en la esquina de la pared, incomunicado de casi todos sus compañeros de clase. ¿Por qué me persigue la desgracia? De hecho, la única chica que estaba a su lado era una compañera tímida, que desprendía una aura de no querer ser molestada mientras leía su libro. Debido a esto, Wataru decide jugar con su smartphone para matar el tiempo. Justo en ese momento alguien lo golpea en su trasero sin previo aviso. Esta persona era Ashida, quien al parecer estaba ubicada justo detrás del propio Wataru. Cuando Ashida lo saluda, Wataru se hace el tonto y le pregunta que quién era ella. A lo que Ashida, siguiéndole el juego, le dice que debería de conocerla, pues son lo suficientemente cercanos como para pelear por el amor de Natsukawa. Fuera de las bromas usuales, Ashida le pregunta a Wataru si no se sentirá solo estando lejos de Natsukawa, a lo que Wataru responde que de hecho no se sentirá del todo solo, pues Ashida aún está junto con él. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Este comentario sorprende a Ashida, quien avergonzada le pregunta a Wataru si de verdad le bastaba estar solo con ella. Ante dicha pregunta, Wataru dice que por supuesto que no, lo que provoca que Ashida se moleste y golpee a Wataru. ¡Eres un grandísimo estúpido! En la hora de almuerzo, Wataru decide ir a comer afuera, y cuando iba de camino al patio, se termina encontrando con una pequeña chica, la cual cargaba con libros y demás documentos. Cuando Wataru llama a la chica, esta se asusta, pues al parecer era una chica tímida. De todas formas, Wataru le ofrece llevarle las cosas en su lugar, en un acto de buena fe.
pero la chica niega su ayuda con evidente zozobra. Wataru entonces acepta su negativa y se retira, sintiéndose rechazado a pesar de la ayuda ofrecida. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. En la mañana del siguiente día, Wataru decide salir temprano de su casa, debido al calor que se estaba formando en estas fechas. En su camino a la escuela, Wataru estaba pensando sobre lo duro que es ser rechazado por chicas dóciles como la chica de ayer, y en ese momento otra chica estaba tratando de llamar a Wataru. Pero como Wataru estaba divagando, no se había dado cuenta de esto, por eso la chica se enoja con él y le dice que deje de ignorarla y lo agarra de la camisa. La chica que intentó hablarle en el camino fue Natsukawa, y al ser jalado por ella, Wataru quedó muy cerca de la cara de la chica. Ante este acontecimiento, Wataru responde con felicidad, pero Natsukawa, visiblemente avergonzada, lo empuja con su mochila. Dicha reacción hace que Wataru le diga que no sea tan ruda con él, y le pregunta si necesita algo mientras toma su distancia de ella. Esta frialdad de Wataru hace que Natsukawa responda que no necesita estar tan a la defensiva, lo que deja desconcertado al propio Wataru. Por tal motivo, Wataru le pregunta qué es lo que pasa, a lo que Natsukawa responde diciendo que eso es lo que debería preguntar ella, pues hace no mucho tiempo era él quien siempre se aferraba a ella. Ante esta pregunta, Wataru intenta responderle, pero al ver la cara inusualmente emocional de Natsukawa, se le hace incapaz de responder a su pregunta. Cuando Wataru llega a su asiento, todavía se encontraba confundido por lo que pasó en la mañana, pues en su mente Natsukawa debería estar cansada de lidiar con alguien como él, por lo que su pregunta de la mañana no tenía mucho sentido. Es así que Wataru le pregunta a Hachida sobre qué piensa Natsukawa sobre él, a lo que Hachida responde en broma que probablemente piensa en Wataru como en alguien desagradable. Al escuchar esta respuesta, Wataru le da toda la razón a Hachida, lo que hace que Hachida retroceda en su broma porque le dio pena. Wataru entonces le dice a Hachida que por lo general uno no debería sentir nada cuando un tipo molesto te trata con frialdad, y le dice a Hachida todo lo que pasó en la mañana de ese día. Cuando Hachida escucha la historia, termina entendiendo lo esencial del asunto. Lo que sucede aquí es que Wataru no entiende la actitud de Natsukawa, pues si él es tan asqueroso a los ojos de ella, que él le responda de manera fría no debería afectarle tanto a Natsukawa. Ante esta afirmación, Hachida tenía una expresión algo complicada en su cara, pues entendía el malentendido que tenía Wataru. De todas formas, Hachida decide preguntarle a Wataru algunas cosas que hace mucho venían rondando en su cabeza. Primero le pregunta a Wataru el por qué dejó de llamar a Natsukawa por su primer nombre. Wataru le responde que dejó de hacerlo para evitar que la gente se haga ideas equivocadas. Posteriormente, Hachida pregunta que entonces por qué no se acerca a Natsukawa, a lo que Wataru responde que es porque fue rechazado por ella. Al escuchar esto, Hachida le dice que esos rechazos nunca lo detuvieron antes, a lo que Wataru explica que no iba a estar haciendo lo mismo para siempre, pues según él, ser rodeada constantemente por un chico que no le gusta debe ser una situación muy molesta para la propia Natsukawa. Cierto. Como las respuestas de Wataru eran tan lógicas y concordantes, Hachida solo pudo poner una cara agria, pues Wataru tenía la razón en lo que estaba diciendo. Sin embargo, Hachida se apega a su opinión de que si bien es cierto que la actitud de Natsukawa no es la correcta, también agrega que su actitud tampoco lo era, y procede a explicarle a Wataru que en el tiempo donde él estaba constantemente cerca de Natsukawa, las demás personas de la clase apenas interactuaban con Natsukawa, y esto provocó que básicamente Natsukawa hablara únicamente con ellos dos. Cuando Hachida le recalca esto, Wataru siente culpa, pues su intromisión indebida terminó arruinando las interacciones interpersonales de Natsukawa. Al reflexionar sobre esto, Wataru entiende en su cabeza que Natsukawa habla con él no porque le agrade precisamente, sino porque no tiene a nadie con quien interactuar. No cabe duda que es un estúpido. Debido a esto, Wataru decide recomponer el círculo social de Natsukawa, aprovechando que la molestia, o sea, él mismo, ya está sentado lejos de ella. Dicha determinación de la nada confunde a Hachida, pero Wataru, ajeno a su confusión, decide convertirse en el manager de Natsukawa en las sombras, con el objetivo de ayudar a su idol suprema a que pueda interactuar con sus compañeros de clase. You serious? De esta manera termina el resumen de la parte 1 de Yume Miro Danchi y la verdadera historia detrás de su anime. Como podrán haber notado luego de este resumen, la diferencia fundamental entre el anime y la novela de Yume Miro, al menos hasta este punto, radica principalmente en los pensamientos internos que tienen sus personajes.
más específicamente en los pensamientos de Natsukawa Aika, pues si bien en el anime se nos muestra a una Natsukawa mucho más inalterada por el cambio de actitud de Wataru, lo cierto es que en la novela ligera esto no es para nada así. Y de hecho es todo lo contrario, pues la realidad es que Natsukawa estaba visiblemente afectada por el distanciamiento de Wataru. Este tipo de omisiones pueden cambiar completamente la percepción que uno tiene sobre los personajes de la historia, y este tipo de problemas son algo muy común en adaptaciones de novela ligera. De todas formas, tengo que comentar que en estos videos se hablará mucho sobre los pensamientos internos de Natsukawa y Wataru, pues la historia de Yumemiru está compuesta en gran parte por los pensamientos de ambos. Dicho esto, en los siguientes resúmenes habrán aún más diferencias entre la obra original y la adaptación animada, por lo que tendrán muchas diferencias para comparar y analizar en estos videos. Dejando de lado esto, debo decir que aún quedan bastantes diferencias por comentar entre este resumen y el anime, y si alguien tuvo la perspicacia de notar estas diferencias, los invito a revelarlas en la caja de comentarios. Con eso dicho, es momento de retirarme. No olviden darle like y suscribirse a mi canal si les gusta el contenido que hago. Sin más que decir, me despido. Nos volveremos a ver en un próximo video.